han visto los videos, a veces vienen en formato MP4 y vienen en megas, ¿no es cierto? Entonces son muy pesados cuando yo les transformo y a veces se colocan en la plataforma, ¿no es cierto? Para que estén disponibles. Ya. Bien, entonces vamos a empezar la clase eh, con estas indicaciones que se les ha dado, darles nuevamente la cordial bienvenida a una clase más. Vamos a abordar ya rápidamente lo que es la unidad 4, chicos. La unidad 4, pues, es la última temática y con esto se termina en este caso, la unidad de estudio y ahí ya vendrán los exámenes. La última unidad que nosotros vamos a ver se trata de las grasas, ¿sí? Vamos a ver lo que son las grasas. Hemos visto, como ustedes ya han visto ya lo que son carbohidratos, vieron en en el bimestre pasado, perdón. También hemos visto lo que son las proteínas y ahora vamos a abordar lo que son las grasas. Con las grasas terminamos, ¿sí? Muy similar a las proteínas, o sea, bioquímicamente tenemos que igual entender un poco la estructura, cómo va a ser la estructura, ¿sí? Si ustedes recordaban, ¿no es cierto? Las proteínas eran cadenas de varias moléculas de aminoácidos, ¿sí o no? Ya, eso era una proteína, una definición simple, ¿verdad? Entonces, las grasas, ¿qué serán las grasas? Muchos de ustedes van a decir, profe, entonces, si es que es así, ¿qué es una grasa? Les pregunto puntualmente, por ejemplo, vamos a ver, voy a preguntar así sorteadamente. Por ejemplo, la señorita Nayeli Narváez, por ejemplo, ¿qué es una grasa para ti? ¿Qué entiendes por grasa? Comento, no sé si me puedes comentar, por favor, Nayeli. Señorita Narváez, ¿sí está ahí? Aparece conectada, pero no aparece acá. A ver, ayúdame, por favor, entonces, ayúdeme, la señorita eh, Jocelyn Pérez, ¿ya? No sé si me puedes ayudar. ¿Qué es un concepto breve? ¿Qué es para ti una grasa? La grasa es, a ver, es una sustancia orgánica Ya, que se encuentra en los tejidos del cuerpo y en los tejidos del cuerpo de los animales. ya. Muchas gracias. Sí, las grasas normalmente, pues, si nosotros hablamos del ámbito alimentario o del ámbito corporal. La grasa, por ejemplo, sí, se encuentra generalmente en los tejidos, ¿no es cierto? En los tejidos adiposos, ¿sí? En las membranas, en las estructuras, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver unas imágenes para entender, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado de la grasa, ¿no? Obviamente, hablando un poco de la nutrición también, ¿no es cierto? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, físicamente dice, no, esa persona está un poquito gordito, está un poquito gordita, ¿qué dicen ustedes? Normalmente, ustedes pueden asociar a que dice, pues tal vez en los tejidos tiene un contenido alto de grasa, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a entender primeramente qué es la grasa, ya. La grasa, pues, como nos acaba de, sí, acertadamente decir, ustedes, por ejemplo, pueden encontrar, por ejemplo, si estamos haciendo un corte, ¿no es cierto? Ustedes que están en el ámbito de la gastronomía, mire, ahí tenemos, por ejemplo, una presa de pollo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ustedes han encontrado que dentro de ese tejido encuentran grasas, ¿no es cierto? Encuentran una sustancia eh, de colorcito amarillo normalmente es la grasa, ¿no es cierto? Ya. Veamos por acá otra imagen. Vamos a ver otra imagen. Cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a desmenuzar, ¿no es cierto?, los cortes de la carne de pollo, ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, dentro de los tejidos, ¿no es cierto?, entre la piel y el cuerito, ¿no es cierto?, ahí encuentran la grasa, ¿no es cierto?, que tiene una textura, sí, sólida, de color blanquecino, amarillento, ¿no es cierto?
¿Dónde también encontramos las grasas? También nosotros vamos a encontrar las grasas, sí, en otro tipo de carnes. Por ejemplo, acá tenemos un poco unas muestras de tocino, ¿no es cierto? Vamos a encontrar, sí, ahí en la carne de cerdo, ya. Entonces ustedes conocen propiamente las grasas, ¿no es cierto? Las grasas, como pueden ver, vienen en dos presentaciones las grasas, ¿no es cierto? En este caso estoy hablando de grasas, pero que están en forma sólida, ¿no es cierto? Ya. También nosotros podríamos tener grasas líquidas, ¿no es cierto? La presentación de las grasas también viene en forma líquida. Entonces vamos a entender, miren, vamos de acá, vemos otra imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, las grasas también tienen dos tipos de orígenes. Como vimos al comienzo, las imágenes, puede estar en forma sólida, y vamos a poner por acá, o puede estar en forma sólida, también pueden encontrarla de manera líquida, ¿sí? Ya. Entonces, todo este conjunto de grasas es lo que nosotros conocemos como los famosos lípidos, los lípidos, pero que exclusivamente se encuentran en los alimentos, ¿sí? Y sí, nuestros tejidos corporales también, nosotros los seres humanos, en los animalitos, ahí vemos en los pescados, todos tienen esta composición molecular que se conoce como grasa. Vamos nosotros a analizar qué es la grasa químicamente, ¿no es cierto? Químicamente vamos a ver la estructura molecular de una grasa, ¿sí? Y los usos, ¿no? Pues los usos está más que por entendido, ¿no? En donde nomás solemos utilizar, ¿no es cierto? Donde utilizamos las grasas. Utilizamos, por ejemplo, las que son líquidas para preparaciones de los alimentos, ¿no es cierto? También las utilizamos para nuestra nutrición, ¿no es cierto? Ya. Vamos a entender algo muy claro. Vamos a entender entonces qué es el concepto, repito, químicamente, de una grasa, ¿sí? Vamos a entender qué es este concepto de una grasa. Bien, voy a borrar ahorita este pizarrón. Listo. Entonces vamos a entender, ¿no es cierto? Entonces entendamos qué es una grasa, ¿no es cierto? ¿Qué es una grasa? Repito, hablando ya químicamente. Ya. Entonces, como estamos nosotros analizando, ¿no es cierto? Analizando qué es, de acuerdo a esta asignatura de bioquímica, nosotros podemos deducir que en realidad las grasas no son más que pequeñas moléculas, como ustedes ven aquí en el concepto, son pequeñas moléculas. Sí, acá voy a subrayar una parte que dice hidrocarbonatadas, ¿ya? Esta parte que me dice hidrocarbonatadas. Al decir hidrocarbonatadas, estamos hablando de que en su estructura molecular va a tener moléculas de hidrógeno y también moléculas de carbono. Similar a los carbohidratos, un poco parecidos a los carbohidratos, sí, debo decirlo, sí. Pero están unidas a una molécula que se llama glicerol. Vamos a entender qué es esa molécula de glicerol. Muchos de ustedes vamos a comprender qué es el famoso glicerol, ¿sí? Ya. Por un lado, entendamos que esto es el glicerol, ¿no? Vamos a ver esta imagen que ustedes pueden ver acá. Vamos a ponerle por acá, ya. Esta imagen que yo ahorita les acabo de compartir es la estructura de una molécula de grasa. Apenas estoy hablando, repito, de una molécula de grasa, ¿sí? Vamos a entender qué es lo que sucede acá. Miren, ¿qué es lo que sucede acá? Voy a representarles rápidamente con una explicación. Por un lado, nosotros tenemos, o pueden ustedes visualizar, esta molécula de aquí.
es el famoso glicerol, ¿sí? Este glicerol, cuando se une con ácidos grasos, ya vamos a ver qué son los ácidos grasos, ya. Cuando una molécula de glicerol se une a moléculas de ácidos grasos, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que en realidad lo que sucede es esta reacción química. Esta molécula de aquí, como ustedes pueden ver, miren esta que está aquí, esta es la molécula de glicerol, sí, esta que estoy subrayándola aquí, ¿ya? Esta es la molécula del glicerol, ¿ya? Esta molécula de glicerol, como ustedes ven, está unida ya no a una molécula, a una cadena de un ácido graso. Aquí tengo una cadena hidrocarbonatada, ¿sí? Acá tengo otra, una segunda, y por acá tengo una tercera, ¿ya? Entonces ustedes están viendo que tengo tres cadenas que se han unido. Tres cadenas hidrocarbonatadas, vamos a ponerle así, similar a los hidrocarburos, perdón, a los hidratos de carbono que ya vieron ustedes anteriormente. Hidrocarbonatadas. Ya. Entonces, esta es la estructura, esta que estamos viendo acá. Esta estructura es la posición final de una estructura de un lípido o de una grasa. Entonces aquí yo puedo decir que un lípido tiene esta estructura, ¿sí? Hablando, repito, bioquímicamente. Visualmente, pues, visualmente la grasa es como las imágenes que les compartí anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las grasas? Por ejemplo, pues visualmente dice, profe, bioquímicamente es así, pero físicamente ustedes ven así, ¿no es cierto? Ustedes ven que, por ejemplo, en las carnes de algunos animales, como el cerdo, como el pollo, la res, ¿sí? En la carne, ahí está la grasa, ¿no es cierto? O también nosotros podemos ver, por ejemplo, el aceite de girasol que ven ahí. Por ahí ven una imagen de aceite de oliva, ¿sí? Entonces, eso es visualmente, pero bioquímicamente, una grasa, repito, no es más que pequeñas moléculas hidrocarbonatadas, compuestas de tres colas largas de hidratos de carbono unidas a una pequeña molécula llamada glicerol, ¿sí? Entonces, esta pequeñita que ustedes están visualizando acá, esta que están ustedes viendo aquí, esta es una cadena, miren, esta que está aquí, esta es una cadena, llamémoslo así, esta es una cadena larga hidrocarbonatada que está compuesta por hidrógeno y por carbono. Esta cadena larga es lo que se conoce como un ácido graso, ¿sí? Entonces vamos primeramente a entender, ¿no es cierto? ¿Qué es un ácido graso, ¿no es cierto? Entendamos qué es un ácido graso, ¿ya? Vamos a ver qué son, por ejemplo, los ácidos grasos y por qué es lo que logran formar una, una estructura de una grasa, ¿ya? Bien, voy a compartirles una segunda imagen, a ver, por aquí. Ustedes ya en el primer bimestre conocieron, ¿no es cierto? Vieron lo que son los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Ya. Pero como el concepto de la proteína, vamos a entender lo siguiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué era una proteína si nosotros hablábamos bioquímicamente? ¿Quién me puede decir sí, que era qué era una proteína? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan o alguien nos puede recordar ese pequeño concepto de qué es una proteína? Miren, la unidad anterior nosotros ya analizamos
qué eran las proteínas, ¿no es cierto? Ya. Nosotros estudiamos ya lo que eran las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, una proteína, ¿sí? Una proteína, ¿de dónde venía, no? Una proteína, miren, hago el camino de reverso, una proteína venía de un conjunto de aminoácidos, ¿no es cierto? Doble A significa aminoácidos, ¿ya? De un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Eso era una proteína, ¿sí? En este caso, para nosotros entender qué es una grasa, en cambio, ¿no? Una grasa es un poco similar, ¿no? En cambio, una grasa o un lípido va a ser ¿qué? En este caso, yo puedo hablar que es un conjunto, voy a poner, ¿no es cierto?, de ácidos grasos, ¿ya? Muchísimos aminoácidos, como vimos anteriormente, formaban una cadena, ¿no es cierto? Largas cadenas de aminoácidos formaban una proteína. En este caso, nosotros vamos a ver conjuntos, pero de cadenas de ácidos grasos. Estos ácidos grasos unidos entre sí nos dan como resultado una molécula de grasa, ¿sí? Es para nosotros entender un poco el concepto que he explicado anteriormente, pero nosotros obviamente nos vamos a preguntar, ¿no es cierto? Vamos a preguntar, profe, entonces, si en las proteínas usted nos hizo estudiar o entender, ¿no es cierto? ¿Qué nosotros estudiamos? Nosotros estudiamos a los aminoácidos, ¿no es cierto? Ustedes vieron los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no es cierto? Y vimos que ellos son parte, cumplían funciones importantísimas, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros vamos a analizar en esta unidad a los ácidos grasos, ¿ya? Vamos a analizar qué son los ácidos grasos. Así como entendimos que era un aminoácido, vamos ahora a entender qué es un ácido graso. ¿Listo? A ver, vamos a ver los ácidos grasos entonces. Directamente, no es muy complicado, chicos. Como les digo, los ácidos grasos, pues, van a tener una estructura específica. Los ácidos grasos, como ustedes vieron en la imagen anterior, normalmente van a tener este tipo de estructura. Al yo decir una cadena hidrocarbonatada, estoy hablando no es más que de moléculas de carbono e hidrógeno, ¿sí? La diferencia de los aminoácidos es que en ellos había presencias de nitrógeno, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Esa era una de las diferencias, ¿no es cierto? Que yo podría ponerles en una pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los componentes, entre los elementos químicos que conforman las cadenas, ¿no es cierto? Las cadenas de los péptidos o de los aminoácidos y en este caso, las cadenas que conforman los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, son simples cadenas lineales, ¿no es cierto? Simples cadenas lineales, sí, de hidrógeno y carbono. Pero vamos a entender, por ejemplo, cómo es una estructura. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunas estructuras un poco complejas, no, poco complejas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que yo por un lado puedo tener así, miren, yo voy a tener, por ejemplo, dos tipos de ácidos. Yo voy a tener lo que son ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Deben ustedes haber escuchado, ¿no es cierto?, alguna vez a los médicos o ustedes en lo que tiene que ver con la nutrición, ¿no es cierto? Y la conservación de su salud, ¿no es cierto? Ustedes han de haber escuchado,
¿Debo de consumir yo ácidos grasos saturados, profe, o yo debería de consumir ácidos grasos insaturados? ¿Cuáles son buenos para la salud y cuáles son perjudiciales? ¿Ya? Como les digo, los ácidos grasos, miren, para entender el concepto, primero veamos la estructura de ellos. Este que estoy viendo por un lado acá, mira, este que estoy subrayándolo en este momento, este es un ácido graso saturado. ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar en esta primera imagen? Más allá de que provenga así, ustedes ven ahí, por ejemplo, una chuleta de cerdo, por acá ven un trozo de pollo, queso, ya. Están claro. Luego vamos a ver en qué alimentos están presentes. Primeramente, analicemos, simplemente repito, la estructura molecular. Como ustedes ven, es una cadena lineal, ¿no es cierto? Larga, formada por, repito, carbono e hidrógeno. La diferencia es que en el ácido graso saturado, como ustedes ven, fíjense en los enlaces. Ven por aquí los enlaces. Estos enlaces son lineales, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que los enlaces, las cadenas que unen al hidrógeno y al carbono, son enlaces simples, son enlaces lineales simples, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Normalmente en la imagen. Pero ¿cuál es la diferencia en cambio con los ácidos grasos insaturados? Por acá yo estoy viendo la presencia de un enlace doble, ¿no es cierto? Ahí vemos que para que se unan esas largas cadenas de carbono con hidrógeno, yo tengo la presencia de enlaces dobles. Eso es lo que marca la diferencia. El hecho de que haya ya un pequeño enlace doble, pues hace que sea una molécula insaturada. ¿Qué quiere decir insaturado? Mire, vamos a ahondar un poco ese concepto. ¿Qué quiere decir insaturado? La presencia de los enlaces dobles, miren, la presencia de esos enlaces dobles hace que tengan ya una estructura diferente, es decir, esa ausencia, esa ausencia, se dan cuenta que ahí faltan como miren, voy a quitar la imagen ahí. Eh, ahí, ya. Notan que en esta parte de aquí debería por aquí tener, tal vez tener otro hidrógeno y por aquí tener otro hidrógeno, ¿sí? El hecho de que ya no estén estos dos hidrógenos, como yo puedo apreciar en la parte de arriba, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la parte superior, hace que ya no esté la molécula saturada. ¿Qué quiere decir saturada? Quiere decir que está llena, que ya no hay espacio, que está full, ¿no? Completa. Eso quiere decir saturado, ¿sí? Saturación. El hecho de estar insaturado quiere decir que, que tiene todavía un poquito de espacio, ¿ya? Para que me entiendan, ¿ya? El hecho de ser insaturado le da esa, miren, le va a dar siempre esa consistencia o esa forma líquida. ¿Ya? Consistencia, voy a poner líquida o puede tener una consistencia semi líquida, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no es cierto? Que ustedes ven acá, es líquido, ¿no es cierto? ¿Ya? El aceite del aguacate, bueno, hablamos de la grasa del aguacate. Ustedes van a decir, profe, esa es una grasa sólida, sí. El hecho de que tenga ya uno por ahí una semi-insaturación, le falte conectarse con unas cadenas de hidrógenos, ya es un ácido insaturado, ¿sí? Ustedes han de haber visto la consistencia, ¿no es cierto? En el mercado, no sé si ustedes han podido ver, ya se fabrica, ¿no es cierto? Aceite de aguacate, ¿sí? Hay aceite de linaza, aceite de coco, ¿ya? Todos estos tipos que vengan, que sean de origen, generalmente los que son de origen vegetal, ¿ya? Todo lo que sea de origen vegetal, la mayor parte de ellos van a pertenecer a este grupo, es decir, a grasas insaturadas, ¿sí? Todo lo que en cambio, todo lo que en cambio venga o lo que sea de origen animal,
con excepción del pescado, ya les voy a explicar por qué, con excepción del pescado, lo que sea de origen animal, por ejemplo, carne de pollo, carne de cerdo, ¿sí? Carne de res, todos estos derivados generalmente van a ser grasas o van a tener constitución molecular saturada, ¿sí? Listo. Bueno, hasta aquí quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna duda que ustedes deseen hacer. Ya. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, chicos? Miren, repito, ahorita he explicado la primera parte. Vuelvo a repetir, he dado la definición de qué es una grasa bioquímicamente, ¿no? Hablando ya bioquímicamente, analizando cómo es sus moléculas, ya. He dado ya el concepto de qué es una grasa. Nuevamente he explicado qué es un ácido graso. ¿Qué es un ácido graso? Son largas, largas, imagínate, son cadenas muy largas de carbono e hidrógeno, ¿sí? Y estas, al unirse con la molécula del glicerol, ¿sí? Ahí recién nos dan como resultado una molécula de grasa. Ahí recién se forma una grasa, ¿sí? Muy similar a los aminoácidos, ¿no? O sea, muy similar a las proteínas. Cuando en las proteínas nosotros analizamos, ¿a quiénes analizamos? A las estructuras simples, es decir, a la cadena primaria, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la cadena primaria? La cadena de aminoácidos, ¿ya? Ahora estamos haciendo algo muy similar, estamos analizando a las cadenas lineales que son los ácidos grasos. Todos los ácidos grasos son como que están sueltos, ¿no? Y si se unen a una molécula de glicerol, ahí nos da nos da pues lógicamente la molécula de grasa, ¿sí? Ya, no sé si tenemos hasta aquí alguna pregunta sobre estos dos conceptos muy básicos, como ustedes ven, lo he hecho de manera sencilla, ¿ya? Porque como ustedes ven, las cadenas lineales a veces a uno le genera un poco de temor o un poco de decir, profe, yo lo que química mismo antes tenía un poco de miedo, no. Simplemente si ustedes analizan, se saben cómo están formadas las cadenas y mantienen claros los conceptos, ven que no es complicado, ¿no es cierto? Ven que no hay nada de complicación, ¿sí? Inclusive en las pruebas, puedo decir que el 70% de ustedes tienen notas por encima de los 7 puntos, ¿sí? O bordeando los 7 puntos. Lo que quiere decir que sí han comprendido, ¿no es cierto?, hasta ahora todo lo que yo he venido explicando. De igual manera, ustedes ven que está muy sencillo esta redacción de los ácidos grasos, pero repito, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla en este momento, por favor, ¿sí? Con confianza, porque voy a seguir explicando un poco más sobre los ácidos grasos. Ya. Entonces, repito, ustedes deben de tener anotado en un cuadernito, tomar siempre sus apuntes. Tomen sus apuntes, por favor, revisen ahí todo lo que tenga que ver con las explicaciones que estoy dando, porque, como ustedes saben, voy a, voy a manejarme ahora, voy a enviar de clase a clase unos cuestionarios, pero voy a mandarles a preguntas así sencillas para que, como ustedes ven en el instante de la evaluación, ustedes ven que casi toda la evaluación que les tomé anteriormente estaba en los informes que realizaron ustedes y en los cuestionarios. Ya tengo por acá una consulta en el chat. Ya. Me solicitan que por favor le ponga de nuevo la imagen. Ya, están copiándole los conceptos. Ya, voy a compartir la imagen. Entonces, eso les digo, chicos, con confianza, repito, siempre soliciten la información respectiva, puesto que a esta manera de ver, de explicar, pues sí, a veces no era lo mismo, ¿no? Como ustedes mismos lo han manifestado, pero bajo entornos virtuales, pues es la manera como debemos de hoy en adelante manejarnos, ¿sí? Sí tenemos que manejarnos hasta que, bueno, las cosas volvieran a la normalidad.
Ya. Entonces, miren aquí, nuevamente estoy compartiendo la imagen. Miren, no se olviden que es un ácido. Ya voy a ponerles ya el concepto de ácido graso, ¿ya? Por acá les voy a colocar. Esta es una imagen nomás, ¿no? Que es un ácido graso saturado, que es un ácido graso insaturado. Voy a colocar por aquí el concepto, ya para que lo anoten, ¿ya? Porque repito, de aquí les voy a mandar un cuestionario que me deberán entregar como máximo en la próxima clase. Es decir, como si estuviéramos de manera presencial, es decir, recuerdan los viejos tiempos, yo en la siguiente clase les recogía, ¿no es cierto? Les decía, a ver, llegaba yo a clase, entréguenme por favor los deberes, los cuestionarios, es lo mismo, sino que en este caso pues van a tener que enviármelo al WhatsApp personal. Solo lo que sea informes, deberes consistentes y largos, esos son los que yo adjunto en la plataforma virtual, ¿no es cierto? Son como actividades que yo les dejo en la plataforma. Mientras tanto, podemos manejarnos como hemos venido lo haciendo, es decir, así con unos cuestionarios sencillos para ustedes, para que tengan ustedes los conceptos. Miren, voy a anotar aquí los conceptos para que los tengan, ¿ya? Para que tengan los conceptos. A ver, voy a anotar, por ejemplo, bioquímicamente, qué es una grasa, ¿no es cierto? Ya, voy a anotar por acá, miren, para que anoten, repito, en sus cuadernos, porque les voy a mandar un pequeño cuestionario. Por ejemplo, ustedes pueden colocar como concepto que esto es una grasa, ¿no es cierto? Este es el concepto de una grasa. Por ejemplo, pueden decir, miren, este es el concepto de una grasa. Aquí pueden ustedes colocar, por ejemplo, bioquímicamente, ¿qué es un lípido, no es cierto? Ya, ¿qué es un lípido? Yo puedo colocar como concepto, puedo decir aquí la definición, ¿ya? En realidad, los lípidos, las grasas son pequeñas moléculas hidrocarbonatadas, miren. Cada una compuesta de tres colas largas de hidratos de carbono, unidas a una pequeña molécula similar llamada glicerol, ¿no es cierto? Esto es lo que expliqué al comienzo. ¿Qué más explicamos como conceptos? Miren, una molécula grasa. ¿De qué consta la molécula grasa? Entonces vamos a analizar de qué consta la molécula grasa. Ya. Entonces ustedes pueden preguntar, y ahora, profe, ¿qué es una molécula grasa? Entonces puede decir, una molécula de grasa, ¿de qué consta? Miren, voy a hacerle un poquito más grande. Por eso les digo siempre, si están en una computadora, van a visualizar un poquito mejor. Yo también, como les digo, he a veces utilizado el dispositivo, pero no es lo mismo bajo un dispositivo celular. Pero lo que me interesa es que, bueno, más allá de que, bueno, no tengan después problemas con con su visión, tengan que usar lentes a futuro, al menos de esta manera estén tomando apuntes de estos conceptos básicos. Miren, una molécula de grasa consta de dos partes, un esqueleto de glicerol, como indiqué en la imagen, y tres colas de ácidos grasos. Un esqueleto, ¿no es cierto? ¿Qué es el esqueleto de glicerol? Ya voy a pasar la imagen. Entonces vamos a poner qué es, ¿no es cierto? Me van a preguntar, profe, entonces, ¿cuál era la fórmula, profe? Ya les voy a repetir. Hasta mientras, traten de tomar sus apuntes y yo ya les voy a compartir la estructura, porque de tarea les voy a mandar eso, o sea que simplemente me dibujen la estructura de una molécula de grasa, que es esta que está acá. No la van a hacer tampoco en 3D, ¿no? O sea, solo les estoy haciendo que la hagan de una manera sencilla. Ya, miren, ¿cuál es la estructura, no? ¿Cuál es la estructura? Por acá les voy a presentar la estructura. A ver,
¿Cuál es la molécula de grasa? Entonces vamos a ver la estructura. Miren, esta es la estructura o cómo sería una molécula. Una molécula de grasa. Facilito, miren, ¿qué es una molécula de grasa? Esta que les voy a compartir por acá. Una molécula de grasa, repito, esta es una molécula de grasa, miren, ¿sí? Ahí está, miren. Primero ven, cuando el glicerol se une a tres ácidos grasos, la unión de una molécula de glicerol, que es esa que la ven inicialmente allí, ¿sí? Vamos a ver si nos ha alcanzado la imagen. Ya, parece que sí nos ha alcanzado. Esta molécula, repito, de glicerol, miren acá, esta de aquí. Si yo le uno con una, dos y tres cadenas, imagínate, repito esto, cuando yo le uno con tres cadenas de ácidos grasos, me da como resultado el famoso compuesto que ustedes ven acá que se llama, o sea, el nombre químicamente se llama triacilglicerol. Triacilglicerol, pero el famoso triacilglicerol, que es el nombre químico, normalmente se le conoce, o los médicos, o cuando ustedes se hacen chequeo con los médicos, se hacen chequeos con los médicos, es lo que se llama como el triglicérido. Ese es el triglicérido, ¿ya? Lo conoce así, triglicéridos o triacilglicerol. Sino que normalmente, pues, el médico no te, o cuando te hacen un chequeo no te va a decir, sus triacilgliceroles están elevados o etcétera, ¿no es cierto? En el análisis bioquímico, ¿no es cierto? En la sangre. Entonces, simplemente lo conocemos nosotros como triglicéridos, ya más fácil de que eso, o sea, es más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, cuando te hablan de triglicéridos, están hablando de las grasas que pueden estar presentes, ¿no es cierto?, en tu organismo. Entonces, esta, miren, es la estructura, repito, de una molécula de grasa. ¿Ya? Bien, vamos a analizar una parte importante de las grasas, una parte muy, muy importante de las grasas, ¿sí? Ya. Voy a abrir otro pizarrón porque allí voy a explicar. Voy a explicar aquí algo muy importante de las grasas. Miren, como ustedes saben, como es de conocimiento, por ejemplo, las grasas, bueno, en sí, ¿no? Las grasas, hablando ya en el aporte del sabor que le dan a los alimentos, ¿no es cierto? Sí le dan una textura crujiente, una textura característica, ¿no es cierto? Tanto al sabor como a la consistencia de un alimento, ¿sí? Ustedes ven que se da de esa manera. Pero una peculiaridad de las grasas es que son insolubles en agua, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que yo el año anterior les hice hacer una práctica donde ustedes tenían que mezclar agua con aceite? ¿Se acuerdan? Ya, ¿qué sucedió cuando ustedes mezclaron agua con aceite? ¿Se acuerdan? Una práctica yo les hice el semestre anterior. ¿Qué sucedía cuando mezclaban el agua con el aceite? ¿Se lograba mezclar o no se lograba mezclar? No, ¿verdad? No se No, puede. no se unen. Ya, perfecto, sí. No se unían, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hacía separar por el método de decantación, por diferencia de densidades, ¿no es cierto? Porque la densidad del agua es mayor
que la densidad del aceite. Por eso el aceite se quedaba flotando en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Ya. Entonces ahora le van a entender mejor. Las moléculas del aceite o de en sí de las grasas son moléculas que no tienen afinidad con el agua. Ya. En la prueba o en el cuestionario yo les di una palabrita clave. ¿Cómo se llamaba cuando una molécula no tiene afinidad con las moléculas de agua? Cuando es insoluble, no se aleja del agua, le repele al agua. ¿Cómo se llamaba bioquímicamente esa palabrita? Hidrofóbica. La, Eso, por ahí alguien dijo hidrófobas, ¿no es cierto? Hidrofobia o hidrófobo. Las moléculas de la grasa son hidrófobas o pueden también decir hidrofóbicas, ¿ya? Tienen comportamiento hidrofóbico, quiere decir que no son, no se mezclan con el agua, ¿ya? Porque ahora van a entender la razón, ¿no es cierto? Ahorita en bioquímica van a entender la razón por qué no se puede mezclar con el agua, ¿no es cierto? Ya. Miren, voy a compartirles una imagen del ácido graso. Miren, vamos a entender algo de acá. Listo. Bien, he abierto un nuevo pizarrón. Miren por acá. Por ejemplo, una de las características de las grasas es que tienden a ser hidrofóbicos. ¿Qué es hidrofóbicos? No, hidrofóbicos es lo mismo que decir no polares. No polar significa lo mismo que hidrofóbico, ¿no? Es decir, que le tienen miedo al agua, que no pueden disolverse con el agua. Y bueno, lógicamente, mira, vuelvo a repetir, están constituidos por cadenas de carbono e hidrógeno. Llamémosle, llamémosle cadenas carbohidratadas porque se van a confundir con los carbohidratos, ya llamen para que no le pongan así en la evaluación. Vamos a ponerle así mejor, mire. Voy a corregir este concepto, ya. Aquí le voy a poner cadenas largas, constituidos y están constituidos principalmente de esta partecita nomás. Vamos a ponerle aquí de largas cadenas para que no se repita porque van a ponerme que es como los hidratos de carbono. Hidrocar, hidrocarbonatadas, similares a los carbohidratos, pero no son carbohidratos, ojo. Hidrocarbonatadas. Eso era el concepto, ¿no es cierto? Ya. Los lípidos son hidrofóbicos, no se pueden mezclar con el agua. Vamos a entender el por qué. Van a decir, profe, ¿por qué no se pueden mezclar? ¿No es cierto? Van a decir, profe, ¿y por qué razón no pueden, ¿no es cierto? No pueden mezclarse o por qué razón son hidrófobas, ¿no es cierto? ¿Por qué razón son hidrófobas? ¿Ya? ¿Por qué razón son hidrófobas? Vamos a, vamos a ver la estructura de un ácido graso. Vamos con detenimiento. Miren, aquí les voy a compartir una imagen para que la entendamos. Miren, ¿por qué son hidrófobas? Miren. Dentro de la estructura de un ácido graso, dentro de la estructura, normalmente, sí, son cadenas largas. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen en tercera dimensión. Ya, una imagen en tercera dimensión. Vamos a ver una imagen mejor en 2D tal vez,
ahorita que le estamos viendo. Vamos a ver la estructura hidrofóbica de un ácido graso. Ya, para que le entiendan. Vamos por acá. Ya. Por ejemplo, va mejor con esta de aquí. Ya. Miren, este es mejor en dos dimensiones. Ya. Normalmente, miren esta parte de aquí. eh, esta parte de aquí que está con, valga la redundancia, que está con colorcito rojo. Ya. Esta parte de la estructura de aquí, esta de aquí, es la parte hidrofóbica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa es la parte que no va a unirse al agua cuando ustedes mezclen con agua, con solventes que tengan moléculas de agua, no pueden mezclarse. Pero en cambio, esta última parte de aquí, la última parte, esta que está de este colorcito, es la parte hidrofílica. Ahorita alguien, la compañera que me dijo que se iba a unir atrasado, le voy a dejar ingresar, admitir. Ya. Bien, vamos a repetir esto, miren chicos, repetimos, de paso le entiende. Ahí les voy a explicar qué es una molécula anfipática. Ojo, no de antipatía, es decir, profe, de antipático, que es una molécula antipática que no se relaciona con las demás, no. Anfipático es una palabrita, mira, por aquí está escrito, ¿no? Anfipática, ¿qué quiere decir? Moléculas anfipáticas quiere decir que tiene una parte polar, ¿sí? Y una parte apolar, nada más. ¿Cuál es la parte polar? Esta parte de aquí. Perdón, esta es la parte apolar, quiero decir, ¿no? Apolar quiere decir hidrofóbica, ¿no? Hidrofobia o la parte que no se mezcla con el agua. Esta es la parte que no puede mezclarse con el agua, ¿sí? Es la característica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando hicieron ustedes la práctica de mezclar agua con aceite cuando estaban en primer semestre, ya no se mezcla el aceite con el agua. Pero hay una partecita, esta partecita final, hablemos de la cola, ¿no? Siempre vamos a hablar así, verán. Esta es la cola, vamos con la estructura 3D. Si ustedes se fijan en la estructura 3D, esta parte de aquí es la cola. La cola es hidrofóbica, ¿sí? Repito, la cola es hidrofóbica. Es decir, es la que no puede mezclarse con el agua. ¿Ya? Pero en cambio, la cabeza, esta parte de acá, la cabecita, esta en cambio sí, esta parte es hidrofílica, es decir, sí puede mezclarse con el agua. ¿Ya? Es mínimo, ¿no es cierto? Es mínimo. Cuando ustedes ven, cuando se mezcla agua y aceite, por ejemplo, hay una leve pero muy baja tendencia que se quiere, que como que se quisiera mezclar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como el 90%, hablemos de, sí, hablemos como que el 90% de la cadena es hidrofóbica, pues no se mezcla. Esa pequeña partecita que quiere mezclarse es la cabecita, ¿sí? Esto es, repito, esto es de un ácido graso. Estoy hablando solamente de un ácido graso. Recuerden que una grasa está compuesta por tres ácidos grasos, ¿no es cierto? Ya, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí está entendido la razón por la que no puede mezclarse. Es la razón por la que no se puede mezclar una grasa con el agua, ¿ya? Porque son, como indicamos al comienzo, los lípidos. Porque los lípidos
tienden a ser hidrofóbicos. Es la razón por la que la cadena, esa parte de la cadena lineal, generalmente eh, es hidrofóbica, ¿sí? Ahora vamos a ver los principales ácidos grasos para ya con esto generar ya voy a generar unas preguntas, como les dije, para que ustedes en la próxima clase me hagan llegar asimismo un cuestionario realizado a mano, repito, a puño y letra, a mano, sobre estas explicaciones que estamos haciendo. No les voy a mandar tantas preguntas, tal vez unas 5 preguntas máximo. Ya a ver, si de aquí es unas 5 preguntas tranquilamente, ya las tengo aquí. Entonces, miren, les repito, esta es la explicación porque no se puede mezclar, que es la estructura. Por ejemplo, les voy a mandar a dibujar a ustedes esto yo. O sea, la estructura de un ácido graso, esto les voy a mandar, la estructura que tiene un ácido graso. Simplemente ustedes me dibujan esto de acá. Si ustedes ven esta parte que está aquí con puntitos suspensivos, es que lógicamente es una cadena muy larga, ¿sí o no? Por eso le ponemos aquí puntos suspensivos. No es que la cadena de un ácido graso ahí termina y dice, ah, profe, facilito, solo ha tenido uno, dos, tres, cuatro carbonos. Facilito, profe, entonces, ¿qué tiene cuatro carbonos? No. Un ácido graso, ya vamos a ver la estructura de ellos. Vamos a ver la estructura de uno de ellos. Son realmente un poco grandes, ¿no? Ya. Vamos a ver por acá los ácidos grasos saturados e insaturados, por ejemplo. Ya. Entonces, miren, muy pequeña esa. Ya. Listo. Entonces, bien, vamos. Bien. Vamos a ver lo que son los ácidos grasos, ¿ya? Hemos visto ahí apenas una cadena lineal, ¿no es cierto? Una cadena lineal, que es lo que representa a un ácido graso. Pero nosotros vamos a encontrar en los alimentos, por ejemplo, en muchos alimentos que ustedes van a utilizar en el ámbito gastronómico, en el aceite de oliva, en la mantequilla, cuando hagan un poco de tal vez en la parte de repostería con las cremas, ahí van a encontrar muchos ácidos grasos. Ustedes deben de saber diferenciar cuáles son los ácidos grasos saturados y cuáles son los insaturados, ¿no es cierto? Ya. Voy a compartirles ahorita un cuadro donde les voy a mostrar cuáles son, por ejemplo, los principales ácidos grasos y su estructura. Ya, una estructura muy simple, muy resumida de cómo son estos ácidos grasos. A ver, voy a compartirles por aquí. Vamos a nuestro pizarrón. Ya. Repito, esto era no la estructura que había colocado. No se olviden de siempre tomarlos en sus pequeños apuntes. Ya miren, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de los ácidos grasos. Sí, miren, aquí tengo. Vamos a ver si le hago un poco más grande mejor. Ya. Por ejemplo, aquí yo tengo uno de los ácidos grasos, los principales, ¿no? ¿Cómo se nombran ellos o cómo se llaman? Bioquímicamente, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar acá,
Aquí yo tengo los ácidos, vamos primeramente con los ácidos grasos saturados, ¿ya? ¿Cuáles eran los saturados? Recuerden, los saturados son de origen animal. Vamos a poner aquí, son de origen animal. Por ejemplo, ya aquí tengo el ácido láurico, el mirístico, palmítico, esteárico, ya. Como ustedes ven en la estructura, miren, este es el grupo COH, esta es la parte polar o la parte que se puede mezclar con agua. Toda la parte que es COH, como ustedes se dan cuenta, vamos a quitar esto. Toda la parte que está aquí escrito COH, esta es la parte, la última cadena, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la parte polar o la parte hidrofílica, es decir, la que es, que tiene afinidad con el agua, ¿sí? Como ustedes ven, son- las fórmulas son simplificadas. Acá también nosotros, ¿qué podemos ver? Nosotros podemos ver cuántos carbonos tiene, claro. Ustedes se dan cuenta aquí el subíndice, ¿no es cierto? Aquí tengo un, aquí tengo un carbono, aquí tengo dos carbonos, ¿sí? Y aquí tengo en el paréntesis 10, ¿no es cierto? 10 más 2 son 12. Entonces, así tienen la mayoría de ellos de estructura. Por ejemplo, mira el ácido esteárico, ¿ya? Este ácido esteárico tiene 18 carbonos. Claro, si aquí tengo 16, en el paréntesis, si se dan cuenta, el subíndice me indica que tengo 16 carbonos y 2 por 16, 32. Mira, y si hablamos de hidrógenos, tendría 32 hidrógenos, más 3 de acá, más uno de acá, ya. Pero solo estamos analizando los carbonos. Tengo 18 carbonos, por ejemplo, ¿sí? 16, más uno de aquí, 17, más este de acá, 18 carbonos. Y así cada ácido, como ustedes ven en su estructura, ojo, los ácidos grasos saturados, tienen un determinado número de carbonos. Miren, acá tengo el punto de fusión. Ese es el punto de fusión. A esa temperatura se funde, por ejemplo, el ácido láurico se funde a los 44 grados. El ácido mirístico se funde a una temperatura un poquito más alta. Recuerden que fusión, ¿qué era fusión a propósito? ¿Se acuerdan qué era fusión? Fusión es el paso de sólido a líquido. Ojo, no se olviden. El paso de sólido a líquido, eso es la fusión. ¿No ven que estos como son grasos saturados, qué estructura tienen? Generalmente son sólidos. La mantequilla, la manteca de cerdo, el tocino, ¿sí? Son sólidos, pues, ¿sí? Para que se hagan líquidos, tú tienes que someterle al calor, tienes que un poquito darle que aumente la temperatura, ahí se hace líquido. ¿Quiénes son estrictamente líquidos o los ácidos grasos insaturados? Estos, en cambio, tienen estructura líquida, no te olvides, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido oleico que está en el aceite de oliva, por ejemplo, ¿sí? Ácido linoleico, el ácido palmitoleico, ¿sí? Estos son diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, estos ácidos, les voy a compartir otra imagen en donde se pueden encontrar o dónde los podemos encontrar. Van a preguntarme muchos de ustedes, profe, ¿y dónde están esos ácidos grasos? ¿O en qué alimentos son más comunes de encontrarlos o de hallarlos? Ya, vamos a poner por acá otra imagen. Déjenme un ratito revisar mi documento. Ya, le voy a hacer un poquito grande esta imagen porque quiero que le puedan visualizar sin problemas. Por ejemplo, claro, aquí tengo otra imagen donde les estoy mostrando, por ejemplo,
De igual manera, el listado de los principales ácidos grasos saturados e insaturados, ¿ya? Como ustedes ven, por ejemplo, miren, como ustedes ven en la imagen, los primeros que tengo son ácidos grasos. Este primer grupo de aquí son ácidos grasos saturados. ¿Qué tipo de origen tienen? La mayoría tienen origen, la mayoría de ellos son de origen animal. Vamos por ahí a ver algunas excepciones, ¿no? Son de origen, la mayoría de ellos, hablemos del 95% de ellos. Por acá, por ejemplo, miren, en la mantequilla, en lo que es la leche, y si hablamos de la leche, lógicamente tenemos que hablar también de los quesos, ¿ya? Ahí en los quesos ustedes van a encontrar, por ejemplo, el famoso ácido butírico. Aquí tengo el ácido butírico, el ácido caproico, ¿sí? El ácido cáprico, este es un ácido graso saturado que también se encuentra en el aceite de palma, como ustedes pueden ver acá, en el coco, que son de origen vegetal, pero también sí está en la leche. Por eso es que este ácido cáprico está dentro del grupo de los de origen animal, ¿no? Eh, por ejemplo, yo acá tengo los ácidos grasos insaturados. Miren, como les decía, por ejemplo, en el aceite de oliva, por ejemplo, aquí yo tengo el ácido oleico, ¿ya? Esta es la estructura. Por ejemplo, el aceite de linaza, el aceite de girasol, el aceite de soya. Aquí tengo el ácido linoleico, ¿ya? Por ejemplo, miren, los aceites de pescado, eso es lo que les iba a aclarar, ¿no? El pescado, ustedes pueden decir, profe, pero el pescado no es de origen animal. Claro, sabemos que es de origen animal, ¿no es cierto? Pero la grasa en este caso del pescado, ¿no es cierto? Hablamos del bacalao, especialmente el salmón, ¿no? El salmón tiene enlaces dobles, es decir, este ácido de aquí, este ácido que se llama araquidónico, ¿sí? Este ácido tiene enlaces dobles. El hecho de tener enlaces dobles le hace que sea una grasa, un ácido graso insaturado. O sea, repito, puede ser la procedencia animal, ¿no? Pero si es que tiene enlaces dobles, no se olviden, si es que hay enlaces dobles en la estructura molecular de las cadenas lineales hidrocarbonatadas, si es que hay una presencia de un enlace doble, ya automáticamente viene a ser un ácido graso insaturado, ¿sí? Por eso les puse aquí el 95% de los de origen animal, ¿no? Porque hay otros que sí, como les digo, van a tener enlaces dobles. Y eso ya le da la peculiaridad, la particularidad de ser un ácido graso insaturado. De acuerdo, chicos. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea? Miren, ya para terminar con la clase. Ahorita hemos visto rápidamente para hacer una recapitulación, ¿no? Miren, voy a hacer una recapitulación. Ya, recapitulación, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hemos analizado? Miren, nosotros hemos visto rápidamente el concepto de qué es una grasa, ¿no es cierto? Ya explicamos qué era una grasa, ya. Hemos analizado que esta grasa están constituidas por moléculas de varios ácidos grasos. ¿Cuántos ácidos grasos? Tres ácidos grasos. Sí, tres ácidos grasos, ¿sí? Por esa razón que se llama triacilglicerol, ¿no es cierto? No se olviden, es el nombre propio, pero que comúnmente lo conocemos nosotros como el triglicérido, ¿sí? Porque está formado por tres ácidos grasos, ¿ya? Ese es para nosotros ahondar en el principio, en el concepto que ya expusimos anteriormente. ¿Qué más hemos analizado, chicos? Hemos analizado que
un ácido graso no es más que una cadena lineal súper larga de cadenas de hidrógeno y de carbono. Sí, esos son los ácidos grasos. Como ustedes vieron ahí en el último cuadro, mostré los principales ácidos grasos y eh, en qué alimentos especialmente se encuentran, ¿sí? En qué alimentos se encuentran, ¿sí? Y también vimos la diferenciación de los enlaces dobles, ¿no es cierto? Hemos visto la diferenciación propia de los enlaces dobles, ¿no es cierto? Ya, vamos a ahondar en esa parte. Por ejemplo, ¿qué era eso del enlace, profe? Me van a preguntar, ¿no es cierto? De pronto, ya. El enlace doble, no se olviden que es lo que hace que marque esa diferencia, ¿no es cierto? Es decir, se haga un poco más, se haga insaturado, ¿no es cierto? Miren, voy a mostrarles por acá la diferencia entre un ácido graso y un ácido graso saturado y uno insaturado. Miren, vamos a generar una imagen por acá. A ver. Miren, esto es lo que radica la diferencia entre un ácido graso. Voy a regresarme a nuestro pizarrón. Miren, voy a regresarme a nuestro pizarrón, ¿sí? Ya. Como había explicado, miren, aquí teníamos la diferencia entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Aquí teníamos el concepto, ¿no? No se olviden, este es el concepto de qué es una molécula de grasa. Ya. Voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí. La diferencia entre un ácido graso y un ácido graso saturado y uno insaturado. Ya, miren. Ya, a ver, para que entendamos, porque esta es una pregunta que les voy a colocar en el cuestionario. A ver, aquí tenemos una cadena lineal, ¿no es cierto? Y podríamos decir que esto es algo que está saturado, ¿ya? ¿Qué quiere decir que está saturado? Como ustedes se dan cuenta, o sea, ya no hay más cabida de moléculas de hidrógeno. Se dan cuenta que este enlace, por ejemplo, aquí está uno, 2, 3, 4, 5. Yo puedo decir, profe, hay 6 hidrógenos, ya no hay más, ya podré meter un hidrógeno más ahí, ya no, pues ya está saturado, ¿no es cierto? Y ustedes ven que hay simplemente enlaces, ustedes pueden ver aquí que hay enlaces simples, ¿no es cierto? Ya. Yo puedo ver ahí claramente que hay enlaces simples, ¿sí? Pero ¿qué sucede en una cadena grasa insaturada? Es esta de acá. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como ustedes ven, primeramente aquí hay un enlace doble, ¿sí? Mire, fíjense en esta parte de aquí. Aquí yo tengo un enlace doble, ¿ya? Enlace doble. El hecho que haya un enlace doble me ha hecho que cuántos hidrógenos en este caso hayan como que se hubieran ido de ahí. Mira, ahorita yo tengo uno, dos, tres y cuatro. Van a decir, profe, entonces yo ahí tengo 4 hidrógenos. Se dan cuenta que ya no está saturado. ¿Por qué? Porque le faltan dos, pues, ¿sí o no? Eso es insaturado. Entonces, la presencia de la insaturación hace que
normalmente en muchos componentes o grasas insaturadas les dé esa consistencia semilíquida o, sí, ¿por qué no decirlo así? Líquida. Por esa razón, el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, se han dado cuenta que son líquidos, a diferencia de la manteca, ¿no es cierto? La mantequita de chancho que ustedes compran, que son más compran para preparar los alimentos, es en cambio son sólidos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ahorita he explicado una de las preguntas que les voy a colocar para la próxima clase. Repito, esto es lo que tiene que ver con enlaces dobles y enlaces simples y lo que hace referencia a lo que es un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Listo, chicos. Entonces, para ya terminar, quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna consulta que ustedes deseen hacer, chicos, por favor. Ahora es el momento. Bien. Entonces, chicos, simplemente basta decirles que voy a colgar verán, hay un cuestionario que yo les voy a colocar en la plataforma para que por favor se ingresen a la plataforma y de ahí le visualicen las preguntas y logren descargar, ¿sí? ¿En qué consiste el cuestionario? Son preguntas de este tipo. Miren, ahorita les voy a compartir. Ya. Pueden visualizar ahí las preguntas. Bueno, ahorita hubo un pequeño error, se desconfiguró ya. Le vuelvo a compartir de nuevo. Ya. Voy a hacerle un poquito más grande. Por el momento, miren, aquí están las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué diferencia existe entre la estructura de una grasa y la de un aceite? Ya, acabé de explicar justo antes del cuestionario. Pregunta 2, ¿cuál es la estructura de un ácido graso? Ahí van a dibujar de manera sencilla y van a indicar, van ahí ustedes a indicar simplemente, van a hacer el gráfico, ¿no? Y van a indicarme cuál es la parte hidrofóbica y cuál es la parte polar o la parte no hidrofoba, ¿ya? O sea, la que sí puede mezclarse con el agua. En la pregunta 3, como ustedes pueden ver, simplemente, esta es la pregunta un poco larga, ¿no? Tienen que representarme en un cuadro los principales ácidos grasos, es decir, la imagen que compartí anteriormente. Bueno, ustedes pueden buscar, no pueden googlear en el internet y van a encontrar todos los ácidos grasos y todo eso. Pero recuerden que tienen que hacerlo a mano, ¿sí? Entonces van a generar ese cuadro donde están los principales ácidos grasos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? La fórmula química de ese ácido graso y en qué alimentos se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, expliqué algunos, por ejemplo, el ácido linoleico, ¿sí? El ácido butírico, van a poner, pues el ácido butírico, facilito, profe, ese se encuentra en la mantequilla, ese se encuentra en el queso, ese se encuentra en los lácteos, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ahí van a encontrar también el ácido palmitoleico, ¿ya? Ese se encuentra, ya saben dónde, ¿no es cierto? Aceite de palma. El ácido oleico, por ejemplo, ¿en dónde se encuentra? En el aceite de oliva, ¿ya? Solo los principales, ojo, porque les pongo aquí, ojo, mira lo que dice, principales, verán que les subrayo con otro colorcito, porque hay muchísimos ácidos grasos, ¿sí? Van a encontrar los principales. Y obviamente, claramente dice en qué alimento se encuentra, ¿ya? Y finalmente la pregunta 4, que tiene que ver con simplemente que ustedes me digan cuál es la diferencia entre una grasa saturada y cuál es la diferencia entre una grasa insaturada. Listo. Veremos la última pregunta. Y la última pregunta es ¿qué es la grasa, no es cierto? Obviamente.
expliqué al comienzo, es una grasa. ¿Ya? 5 preguntitas. ¿De acuerdo? Pudieron copiarle ahorita, si es que no le pudieron copiar, va este cuestionario, repito, le voy a colocar en la plataforma virtual del instituto, ahí le van a poder visualizar. Repito, estas preguntas simplemente tienen que realizarlas, repito, a mano y tienen que hacérmela llegar máximo hasta la próxima clase, ¿sí? Les comento que en el anterior cuestionario, algunos de ustedes no me hicieron llegar, por lo cual esa es la razón que tienen baja nota en los informes. Visualizarán las notas en el sistema académico, es posible que estén, depende de los informáticos, ¿no? Yo ya pasé las notas, ustedes ya les visualicé al comienzo. Ustedes ya van a poder ver todas las notas del primer bimestre y las del segundo bimestre, ¿sí? Para que ya sepan más o menos si es que ya tienen el puntaje de 20 puntos y si es que se aproximan a los 20 puntos o si es que ya están con peligrando a quedarse al supletorio o quién sabe, ni, bueno, no creo que ustedes sean los casos, ¿no? Pero sabe haber estudiantes que a veces no llegan a los 18 puntos y ¿qué pasa si no llegan a los 18? Ya saben, automáticamente están quedados al remedial, ¿no? Si no cumplen, no llegan a 18, ¿sí? Si tienen 21, quiere decir que han pasado con las justas del semestre, si tienen 22, 23, pueden estar tranquilos, ¿no es cierto? De 21 en adelante ya pueden estar tranquilos, ¿no es cierto? Entonces les digo, revisarán ya las notas, puede ser que ya en estos días estén subidas, yo ya subí las notas, como les dije. Inge, ¿y Eh, nos puede dar usted sus notas, por favor? ya les indiqué mis notas, pues al inicio de clase, perdón, les Pero esas indiqué. son las del examen, ¿verdad? Las que nos indicó usted. Sí, la de la prueba, sí, la de la prueba que rindieron la semana anterior. Las otras notas queremos saber, porque creo que algunos no podemos ver eso. No sé, ¿no? Yo hablo por mi parte, no sé los demás. Si es que Ya pudieran. verás. Las anteriores notas, yo les, de todas maneras, les coloqué en la plataforma, es decir, donde recibo los deberes, ¿se dan cuenta? Donde me entregan ustedes sus tareas, donde yo cuelgo estos videos, todo lo que interactuamos de aquí. Ahí están, por ejemplo, de los informes. Pero las notas del primer bimestre es así, no sé, eso como estaba a cargo otro profesor, ¿no es cierto? De esta asignatura, están ya subidas al sistema académico, es decir, esas notas del sistema académico, ustedes tienen que entrarse a la plataforma de ITCA donde dice notas virtuales, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ver sus notas, ahí tienen que ingresarse y ahí pueden visualizar. Es para que ya vayan computando más o menos y digan, ah, pues ya me toca sacarme 7, tengo que sacarme 10 o qué sé yo, tengo que sacarme 8 y ahí ustedes mismos ya se dan cuenta, hacen sus cuentas, ¿no es cierto? Entonces, repito, no estarán después ahí en los informes, no es que tienen 7, no es que se sacaron 10, como no me entregaron el cuestionario, algunos, no todos, ¿no? Ustedes mismos deben saber quiénes. Perdieron unos 3 puntos, lo cual sí les baja, verán considerablemente las calificaciones. Así que la próxima clase, chicos, les invito, harán el cuestionario, son apenas 5 preguntas. La próxima clase, nuevamente, asimismo, tal vez generemos más preguntas, les he de mandar asimismo otro cuestionario. Y eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. Estas son las preguntas. De pronto, repito, estas preguntas van a estar disponibles ahí en la plataforma. La próxima semana me envían, tienen como plazo máximo hasta el otro martes. Ya saben, de la misma manera similar, me envían a mi teléfono, a mi celular personal, que lo tienen en el grupo de WhatsApp, hecho a mano. Eso sería como indicación. Listo, chicos. No sé si tenemos alguna otra consulta, alguna otra pregunta para ya poder dar por finalizada esta reunión. Listo. Bien, entonces, chicos, entonces de esta manera queda concluida nuestra clase del día de hoy.
Recuerden conectarse la próxima semana. Vamos a ver un poquito más sobre las grasas. Ya vamos a entrar un poco más a profundidad. Y pues nos estaríamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Entonces, cuídense mucho, chicos. Gracias por su gentil presencia a esta clase y que tengan un buen día.